sin lugar a duda que, bueno, hay un poco el desafío, como yo te decía antes, ¿verdad? Poder trabajar de manera interinstitucional con todas las áreas de Paraguay que están relacionadas a la industria, ¿verdad? Porque son los atletas, son las instituciones deportivas, es el gobierno, son los medios, son las industrias mismas, ¿verdad? Porque bueno, nosotros cuando organizábamos un poco los Juegos del Sur, no se imaginan los grandes desafíos que existían como, no sé, en el área de lavado de indumentarias, ¿verdad? Porque estamos hablando de que los atletas necesitaban que sus ropas se limpien de una manera súper ágil y estábamos hablando de 5.000 o 10.000 indumentarias deportivas por día. Y no existía ninguna lavandería que pueda realmente dar ese servicio de una manera ágil, porque claro, nuestro país muchas veces no maneja esos números, ¿verdad? Entonces, lo mismo en el transporte, en la hotelería, todos los hoteles de Paraguay estaban llenos de Asunción, en el área de transporte había realmente estaba colapsado, cómo trasladarle a todas las delegaciones de las distintas áreas, eran más o menos 5.000 atletas en Paraguay, en Asunción, y bueno, trasladarlas a ellos de un centro deportivo hasta otro. Claro, imagínate cuando son los Juegos Panamericanos y yo te hablo que eso va a ser por 5, claramente van a seguir siendo oportunidades interesantes que se acerquen, ¿verdad? Ricardo, hace rato mencionabas de todo lo que significa trabajar, ¿verdad?, en conjunto con varios sectores, con el sector del gobierno, el sector industrial. ¿Vos crees que tenemos una política pública deportiva eficiente o no aún? O más bien deficiente. Yo creo que Paraguay está dando los pasos para que las políticas relacionadas al deporte vayan creciendo. Creo que venimos viendo en los últimos tiempos cómo Paraguay, más allá de un solo gobierno, entendió la importancia de dar, o sea, de dar, lo importante que es darle importancia al deporte, ¿verdad? Entonces yo creo que esas son las mejores políticas de Estado, ¿verdad? Que vayan más allá de solamente un gobierno y que se corte cuando ese gobierno tiene que cambiar, sino que se entienda que el deporte realmente es algo beneficioso para todo el país, ¿verdad? Y yo creo que eso se está entendiendo en los últimos 8 años en Paraguay, en los últimos, sí, te diría que 8 o 10 años, creo que se vienen dando los pasos importantes para aumentar el presupuesto del deporte en Paraguay, para realmente postularse a estos grandes eventos también de una manera interinstitucional. Y bueno, yo creo que hoy en día te puedo decir que sí ya se entiende eso, después de un trabajo de muchísimos actores como el presidente del Comité Olímpico, de la APF, de la Conmebol, ¿verdad? Creo que vienen haciendo un trabajo de eh, desarrollar esa industria y sobre todo también de que el Estado paraguayo entienda la importancia de invertir en el deporte, porque después esto, bueno, trae muchísimos negocios y trabajo y genera fuentes de trabajo para todas las personas paraguayas, ¿verdad? O sea, para toda la sociedad, porque te hablo que no se queda solamente en el deporte, te hablo de una lavandería, de una agencia de turismo, de transporte, de servicios de traducción, servicios legales y demás, ¿verdad? Entonces, yo creo que hoy eh, se vienen dando los pasos para que estas políticas de Estado trasciendan todos los gobiernos y sea una bandera paraguaya interesante, ¿verdad? El impacto que tiene el deporte no solo, ¿verdad?, en la economía, sino también en la sociedad y todo lo que es la educación. Hablando sobre eso y de profesionalizar el deporte, te consulto, ¿nuestro país cuenta con cursos que tienen que ver con respecto a la industria deportiva o estamos todavía muy pobres en esa área? Mira, yo te diría que hay una o dos universidades que están empezando a desarrollar pequeños programas relacionados y especializados a la industria deportiva. Si bien la mayoría y de los de mejor calidad están afuera, principalmente en Europa, en España, en Inglaterra, que son un poco la meca del marketing deportivo y de la industria del deporte. eh, Paraguay viene dando pasos
en esto, como te digo, hay una o dos universidades que están empezando a desarrollar estos programas relacionados al deporte, muy cortos aún, ¿verdad? Con una duración de 3 meses, pero son pequeños pasos que se vienen dando, ¿verdad? Y un poco también lo importante es que vaya creciendo esto para que podamos tener más profesionales. Es como un círculo, ¿verdad? Necesitamos la educación para que haya más profesionales, para que de esa manera se pueda profesionalizar la industria, ¿verdad? Entonces, es un poco ese el desafío, ¿verdad? Mira, Ricardo, yo consulté acá con mis compañeros porque yo no manejo mucho lo que es el deporte, ¿verdad? Entonces yo empecé a hacer mi cuestionario y le pregunté, ¿qué le puedo preguntar al director? Le decía, ¿verdad? Y me pasaban sus preguntitas y una de ellas es, me decían, preguntarle acerca de la ley de las sociedades anónimas en el fútbol, si cree que sería viable acá en Paraguay. Y por qué me decían que ya creo que se trató este proyecto, no sé si es así, pero que no quieren aprobar este proyecto. Bueno, eso es uno de las grandes dilemas en la industria de los deportes a nivel global, ¿verdad? No es algo solo en Paraguay, sino que es algo a nivel global, que es un gran tema de discusión de cómo justamente hacer y profesionalizar la industria deportiva, ¿verdad? En Paraguay, bueno, el año pasado se presentó un proyecto, una de las senadoras había presentado un proyecto que creo que no fue sobre todo consultado con realmente los actores intervinientes y los que iban a verse afectados por eso. Creo que el año pasado se rechazó esa propuesta, pero yo creo que en Paraguay podría ser un camino interesante para profesionalizar un poco todos los deportes, si bien tiene que ser una hay muchos factores, ¿verdad? Hay factores como bueno, eh, la mayoría de los clubes aquí en Paraguay hoy son de los socios, o sea, son clubes sociales, ¿verdad? Esto un poco cambia esa película y sobre todo lo que se necesita un poco es muchísima transparencia, ¿verdad? Desde el inicio de la ley hasta la ejecución, ¿verdad? Porque si no va a tener los mismos vicios que tienen muchas de las grandes cuestiones que se tratan de desarrollar en Paraguay. Entonces, se necesita un poco de transparencia en todo el proceso y en la ejecución misma de las sociedades. Construirla de una buena manera también para que las sociedades anónimas vean y se vean representadas por eh, paraguayos, ¿verdad? Que un poco eso también es sumamente importante porque en otros países ha pasado que vienen extranjeros y se hacen dueños de clubes, no sé, un inglés va a ser dueño de un club paraguayo. Entonces, ahí un poco el desafío es también que se sepa construir esa ley y después, sobre todo el siguiente paso, yo creo que bueno, es uno de los mayores desafíos en nuestro país, que es la comunicación, ¿verdad? Nosotros tenemos un gran porcentaje de la población bueno, sabemos los déficits que existen en educación, en la lectura comprensiva, hay muchos temas. Entonces, cuando hablamos un poco de tocarle al hincha paraguayo, che, tu club va a dejar de ser tu club, realmente eso genera mucho dentro de las personas, ¿verdad? Porque las personas son muy pasionales, ¿verdad? Cuando hablamos del deporte, ¿verdad? Mi club es este y yo tengo mi bandera de mi club en mi casa. Entonces, cuando vos me decís que me van a quitar esto, yo no quiero eso, ¿verdad? Entonces, ahí lo que yo creo que con la ley de las sociedades anónimas puede ser un camino interesante, pero se necesita comunicar de una manera sumamente didáctica para que todo paraguayo relacionado al deporte pueda entender y pueda entender los beneficios y pueda entender también las contras que esto tiene y sobre todo que después cada club pueda elegir si da ese paso o no, ¿verdad? Como lo es en la mayoría de los países donde hoy existe la ley de sociedades anónimas deportivas, es optativo, ¿verdad? Cada club opta por convertirse a una SA o no. Y también no es que todo el club se convierta en una SA, sino que solo se transfieren ciertas partes de la SA, del club a la SA y otras cuestiones siguen siendo un club. Eh, entonces, es un problema y un tema de discusión sumamente complejo, pero podría ser, yo creo que Paraguay, y como todo, tenemos que poder construir consensos.
para poder posicionarnos y crecer como país, ¿verdad? Entonces, ese es un poco el desafío que existe, ¿verdad? No te puedo decir si es el camino acertado o no. Yo creo que siempre hay que poner el tema sobre la mesa y que se pueda construir un consenso interesante. En muchos países funcionó, en otros clubes y en otros casos no ha funcionado. Entonces hay experiencias de las que se puedan aprender y yo creo que eso es lo importante, ¿verdad? Que tenemos que empezar a hablar sobre esos temas para crecer como industria. Te consulto, ¿qué mueve más? ¿Un porcentaje de los pases o los patrocinadores? ¿Qué mueve más en la industria deportiva de repente? Eh, Sin lugar a dudas que te diría, bueno, hoy ligando un poco a la pregunta anterior, ¿verdad? Los clubes hoy no son rentables, ¿verdad? Y ese es un poco el desafío que se tiene, ¿verdad? Cómo hacer que los clubes sean autosustentables, ¿verdad? Porque hoy lo que pasa en Paraguay es que se depende del presidente, y el presidente tiene que estar asumiendo todos los costos y el desafío es que eso no sea así. Parte de lo que en otros países sucede es que la sociedad anónima administra justamente los pases de los jugadores y los patrocinios y eso permite que el club sea de cierta manera, en algunos casos, no siempre, sea autosustentable, ¿verdad? Yo te diría que hoy en Paraguay, eh, mayor parte de las transacciones están dentro de los pases de los jugadores a nivel país, pero sí te diría que los grandes clubes aquí en Paraguay tienen muy buenas fuentes de ingresos en cuanto a patrocinio, ¿verdad? Ya sean de los diferentes rubros que le sponsorean también a los clubes. Los grandes en Paraguay sí tienen una buena eh, receptividad en cuanto a patrocinio. Te diría que ahí también existe el desafío que hoy casi la relación, y nosotros como agencia sabemos porque gestionamos muchas de estas cuestiones, hoy casi la relación es 1 versus 10, ¿verdad? Los clubes grandes reciben 10 y los clubes chicos logran captar patrocinio por 1, ¿verdad? Entonces, el desafío justamente ahí requiere mucha profesionalidad, ¿verdad? ¿Cómo potenciamos para que este club chico pueda generar más ingresos con marcas, con ticketing, con diferentes áreas de ingresos y se pueda acercar un poco más a lo... Pero para que eso suceda necesita una página web, necesita comunicación, necesita socios, ¿verdad? Entonces, hay diferentes desafíos, ¿verdad? Respondiendo a tu pregunta, yo te diría que los clubes grandes sí tienen grandes ingresos también relacionados al patrocinio y los clubes chicos sí casi que se quedan solamente con los ingresos transaccionales de la venta de pases de jugadores y demás, ¿verdad?